Procesos isentrópicos, rendimiento isentrópico. Ese es el tema de la clase de hoy. Vamos a arrancar con un pequeño repaso, porque hoy vamos a hablar mucho de aplicaciones del segundo principio. Es importante que esto lo tengamos a mano. Bueno, esta ecuación es una ecuación con la que ustedes ya se han enfrentado, que es el balance de entropía que podemos aplicar a cualquier sistema. Voy a poner acá un sistema genérico que tiene un caudal másico de entrada, un caudal másico de salida, es un sistema abierto, volumen de control, por eso las siglas BC. Acá está intercambiando un calor con el medio, entonces figura una tasa de transferencia de calor, y también intercambia una potencia con el medio y está aquí representada. Toda ecuación de balance tiene que estar referida a un sistema, ¿no? Es como un par esto, no es nada una sin la otra. Esto es una expresión que no dice nada a menos que esté referida a un balance. ¿Qué es lo que nos dice? Perdón, a menos que esté referida a un sistema. ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación de este sistema? El primer miembro, este que está aquí, está relacionado con lo que sucede dentro del volumen de control. Y es la tasa de cambio de la entropía adentro del volumen de control. Recuerden que entropía es una propiedad, ¿no? Al igual que presión, temperatura, energía interna, entalpía, cualquiera de ellas, la entropía también es una propiedad de estado. Y ahí se terminó el primer miembro. La tasa de cambio de la entropía dentro del volumen de control se puede deber a todo lo que está en el segundo miembro, todo lo que está aquí. Lo primero que aparece aquí, el primer término, está asociado a la tasa de transferencia de calor y es la tasa de transferencia de entropía que acompaña el calor. Siempre que un sistema intercambie calor con el medio, el calor que entra al sistema mete entropía, el calor que sale del sistema saca entropía. Es decir, los sistemas pueden transferir entropía junto con las transferencias de calor. La entropía del volumen de control también puede entrar con el caudal másico de entrada. Cualquier masa que entre al volumen de control va a incorporar la propia entropía que porta, que lleva consigo. Esta es la tasa de transferencia de entropía que acompaña a la masa de entrada. Lo mismo pasará en la salida. Cualquier masa que salga, que sea expulsada al volumen de control, se va a llevar consigo su propia entropía. Entonces tenemos una tasa de transferencia de entropía que acompaña a la masa de salida. Y este último término es la gran diferencia con el balance de energía, porque energía es una propiedad del tipo conservativa. Siempre hay la misma cantidad en el universo. En cambio, la entropía siempre aumenta gracias a este término. No es una propiedad conservativa. Este último término que está aquí está relacionado con la irreversibilidad de los procesos y se llama tasa de generación de entropía. Y esto es lo que hace que en el universo la entropía esté en constante aumento. Ojo, no confundir la entropía generada, ¿no? Que siempre le vamos a poner el subíndice G, con la entropía a secas. Entropía a secas es una propiedad del volumen de control, ¿no? ¿Se acuerdan? Su unidad era kilojoule por Kelvin, si es específica, kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Es una propiedad de estado. Puede aumentar, puede disminuir. Ahora, la entropía generada no es una propiedad de estado, ¿no? Es una función de trayectoria, es decir, está asociada a los procesos. Para que haya entropía generada tiene que haber un proceso, no es una función de estado. Y es algo que siempre es positivo, porque si esto fuese negativo estaríamos violando el segundo principio. Esto es a modo de repaso. Entonces, cualquier volumen de control que vayamos a estudiar, igual que antes, tenemos que ver cuáles son las interacciones entre el sistema y el medio y ver cómo impacta en el balance, ¿no? Qué término es significativo y qué término no. Acá hay algo que pareciera que no fue tenido en cuenta en esta ecuación, que fue la potencia. Fíjense que la potencia no está relacionada directamente con ninguno de estos términos que nosotros vimos. Eso es cierto, no tiene ninguna relación directa. Sí indirecta, porque cualquier intercambio entre el sistema y el medio va a afectar tanto al volumen de control como a lo que pasa en las fronteras y a los intercambios. Pero directamente no, o sea, no aparece ningún término de trabajo aquí en el balance de entropía. Vamos a seguir con el repaso. Lo siguiente que vamos a utilizar bastante hoy, le diría hasta que se harten, son los diagramas de temperatura en función de entropía. Y es importante que tengamos en claro cómo son las distintas isolíneas del diagrama, ¿no? Cómo son las isocoras, las isobaras, las isentálpicas, ¿no? Todas esas líneas en un diagrama TS. Es una herramienta que de aquí en adelante la vamos a usar muchísimo.
Entonces, rápidamente lo que vamos a hacer es tratar de entender qué forma tienen, por ejemplo, las isobaras, las isocoras y las isentálpicas en los diagramas TS. Vamos a empezar primero en un diagrama TS para gas ideal, que es el más sencillo porque podemos encontrar la forma de las isolíneas con matemáticas, ¿no? Porque el gas ideal lo podemos representar con ecuaciones. Ponemos nuestros ejes ordenados. Algo muy importante, ponerle nombre a los ejes. Esto lo repetimos porque se lo suelen olvidar y es importante. Si no estuvieran los ejes no sabemos qué está representando. Vamos a considerar en este diagrama TS un punto 1. Recuerden que cualquier punto de cualquier diagrama representa un estado de la sustancia. Este diagrama está hecho para una determinada sustancia. No sabemos qué sustancia es, pero sabemos que se comporta como gas ideal. Una sustancia genérica, ¿no? Que respeta el modelo de gas ideal. Y este punto acá, como cualquier lugar donde uno ponga el dedo, es un determinado estado, ¿no? De ese punto 1 uno puede bajar derechito y leer la entropía de ese estado 1 en el eje de abscisas, o se puede ir hasta el eje de ordenadas y leer cuánto es su temperatura. Como lo estamos trazando para un gas ideal, cualquier variación de entropía, es decir, si consideramos otro punto que está a una entropía distinta de 1, mayor o menor, para poder hallarla tenemos como herramienta esta ecuación. ¿Recuerdan esta ecuación que venía en un set de 3 ecuaciones, todas muy parecidas en su forma matemática? Siempre era algo por un logaritmo, más o menos algo por un logaritmo. Había 3 versiones. Yo acá utilicé esta, pero cualquiera de sus 3 versiones valen lo mismo. Todas eran delta de S igual a 2 logaritmos. Si notan que hago una pausa es porque le estoy entrando al mate. Entonces, esta ecuación, que la utilizamos para calcular variaciones de entropía en un gas ideal, prohibido utilizarla en cualquier otra cosa que no sea un gas ideal, esta ecuación, solamente gas ideal. Tenemos que estar seguros de eso antes de echar mano con esta ecuación. Si vamos a, primero, por ejemplo, podríamos ver qué forma tiene una isobara, ¿no? En un diagrama TS para un gas ideal. Vamos a considerar entonces un proceso a presión constante. Dejemos constante la presión y veamos qué pasa. Si dejamos la presión constante, fíjense que este segundo término del segundo miembro, a cualquier punto que nos movamos que tenga la misma presión, resulta el logaritmo de presión 2 sobre presión 1. Como las dos presiones van a ser iguales, porque nos movimos a presión constante, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, este segundo término, cuando son evoluciones a presión constante, vale 0. Y nos queda que el delta de S es igual a Cp por el logaritmo natural de la temperatura 2 yendo a presión constante, por eso le puse el subíndice P, sobre T1. Bien, yo lo que quiero saber es, dado un determinado incremento de entropía, ¿cuánto vale esta T2 si vamos a presión constante? Lo que hago simplemente es despejar T2 yendo a presión constante. Si la despejamos, T2 yendo a presión constante, nos queda esto que está aquí. Y podemos ver la relación matemática que hay entre el delta de S, es decir, entre el incremento de entropía yendo a presión constante, y la temperatura final de ese proceso a presión constante. Entonces, podría marcar acá S2, el incremento de entropía, y la temperatura 2 a la que llegamos, que va a ser mayor que la temperatura 1. Y lo que es más importante aún, la forma de la isobara, ¿no? Porque acá podemos ver cómo se relaciona la entropía con la temperatura, ¿no? En un diagrama TS. Es una función del tipo exponencial. La función exponencial es una función que en este último tiempo se ha puesto tristemente de moda, ¿no? Porque ustedes ya saben, ¿no? Esta cosa del coronavirus, en muchas ocasiones el crecimiento del número de contagiados se comporta siguiendo una exponencial. Entonces, cosa importante, conclusión importante al momento, una isobara, aquí tenemos el punto 2 yendo a presión constante, tiene una forma exponencial. Ahí está, listo. Ya sabemos que las isobaras son, en un diagrama TS para gas ideal, una función exponencial. Vamos a ver qué pasa ahora con una isocora.
Para deducir la forma de la isocora, vamos a valernos de otra de las ecuaciones para calcular el delta de S en gas ideal, otra de las versiones. Son tres, acá tenemos las dos que más usamos, que esta nos dice que el delta de S en un gas ideal es igual a CB por el logaritmo natural de T2 sobre T1 o T final sobre T inicial, más R particular, logaritmo natural de volumen específico 2 sobre volumen específico 1. Vamos a suponer que partimos del mismo estado 1 y hacemos que este gas ideal sufra el mismo incremento de entropía que en el caso anterior, pasar de S1 a S2, pero en este caso yendo a volumen constante. Si vamos a volumen constante y para analizar ese salto de entropía utilizamos esta ecuación, que también es válida, si vamos a volumen constante, este segundo término del segundo miembro se hace 0, porque volumen específico 2 va a ser igual a volumen específico 1. Estamos a volumen constante. Entonces nos queda que delta de S es igual a CB por logaritmo de la T2 yendo a volumen constante sobre T1. De vuelta, despejamos T2 para ver por dónde va a andar. ¿Qué esperan? ¿Encontrarla arriba? O sea, que la T2 yendo a volumen constante sea más alta o sea más baja. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a partir de 1. Que la sustancia experimente la misma variación de entropía, es decir, que quede en algún punto de esta línea, que termine en S2, pero ahora vamos a ir a volumen constante. ¿Qué esperan? ¿Que la temperatura 2 a volumen constante esté por encima o por debajo de esta? Bueno, acá no se ve tan claro, pero si hacemos el despeje creo que ahí se ve un poco más claro. Fíjense cuál es la única diferencia, ¿no? Para ir desde el estado 1 a la entropía 2, yendo a presión constante y a volumen constante. La única diferencia en la ecuación aparece aquí abajo. Cuando lo hacíamos a presión constante, el delta de S quedaba dividido por Cp y ahora el delta de S que queda dividido por Cb, ¿no? Y esa razón es el exponente de nuestra exponencial. Bueno, aquí claramente la T2 yendo a volumen constante es un valor más grande que T2 yendo a presión constante, porque Cb es siempre más chico que Cp. Entonces el delta de S en este caso está siendo dividido por un número más chico, lo que hace que todo el número sea más grande. Entonces la temperatura 2 yendo ahora a volumen constante la vamos a hallar acá, por arriba. Y la forma de la curva exactamente la misma en el sentido de que es una exponencial también, ¿no? Es una exponencial un poco más agresiva, ¿no? Porque vemos que el exponente acá va a ser siempre un número más grande. Entonces, conclusión al momento. Tanto las isobaras como las isocoras en un diagrama TS para gas ideal son funciones exponenciales. Y otra conclusión importante a la que hemos arribado es que la isocora es una función exponencial más agresiva que la isobara, ¿ven? De crecimiento más pronunciado. Bueno, espero que no haya ningún matemático entre los presentes, porque vamos a decir algo que no está del todo bien, pero lo vamos a decir igual. La pendiente de la isocora en un punto o estado es siempre mayor a la pendiente de la isobara en el mismo punto o estado. Es otra forma de decir lo mismo. Las isocoras son siempre más empinadas que las isobaras. La forma correcta de decir esto sería la pendiente de la recta tangente a la isocora en un punto o estado es siempre mayor a la pendiente de la recta tangente de la isocora en el mismo punto o estado. Pero bueno, creo que así nos entendemos, ¿no? Para cualquier punto que ustedes consideren, por ejemplo, este punto 1, que justo por ese punto pasan esta isobara y también pasa isocora, la que tiene mayor pendiente es la recta tangente de la isocora. Y eso va a pasar siempre en cualquier punto que ustedes tomen. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Muy aburrido? Sí. Excelente. Gracias. Bueno, una cosita más con el diagrama TS para gas ideal, que es, bueno, ver para qué lado crecen estas curvas, ¿no? Es decir, si yo quisiera encontrar isobaras de presiones mayores, por ejemplo, vamos a imaginarnos que esta es la isobara de 1 bar. ¿Dónde estará la isobara de 2 bar? ¿Estará para arriba o estará para abajo? ¿Y qué pasará con las isocoras? ¿Para dónde crecen? Bueno, vamos a ver si podemos contestar esa pregunta. Bueno, de vuelta, nuestros ejes ordenados, ya aquí con su nombre. Vamos a utilizar una evolución isotérmica. Fíjense qué fácil de trazar que es la isoterma, ¿no? Porque como el eje es temperatura, cualquier línea
que esté siempre a la misma altura, es decir, cualquier constante o línea de nivel es una isoterma, ¿no? Siempre vamos a leer la misma temperatura. Vamos a ir del punto 1 al punto 2, incrementando la entropía. Cuando pasamos de 1 a 2, la temperatura se mantuvo constante, pero se incrementó la entropía. Vamos a dejar trazada también la isobara que pasa por el punto 1 y la isobara que pasa por el punto 2. Y vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos isobaras es más grande? ¿Cuál de estas presiones es más alta? Bueno, nos vamos a valer de vuelta de esta expresión para calcular variaciones de entropía en gases ideales, pero en este caso la evolución 1 a 2 va a ser a temperatura constante. Como es a temperatura constante, el término que se hace cero ahora es este, ¿no? El primer término del segundo miembro, porque la T2 es igual a T1, logaritmo de 1 es 0. Entonces este se va, nos quedamos solamente con esto. Y ahora sí podemos hacer la observación y contestar la pregunta, porque fíjense lo siguiente. El delta de S, positivo, porque pasamos de S1 a S2 siendo S2 mayor. El delta de S es positivo. Y para que esto dé positivo, el logaritmo tiene que ser negativo, porque ya arranca menos R la expresión acá. Ya tiene el menos R adelante, entonces para que esto sea positivo, el logaritmo tiene que ser negativo. Y para que el logaritmo sea negativo, el argumento del logaritmo tiene que ser menor a 1. Para que sea menor a 1, P2 tiene que ser menor a P1. ¿Se entiende? Esto tiene que ser una fracción menor a la unidad. Entonces P2 tiene que ser más chico que P1 para que esto esté entre 0 y 1 y el logaritmo sea negativo, negativo por negativo, sea positivo y todo tenga sentido. Entonces, ya hemos descubierto que P2 es menor a P1. Conclusión, las isobaras crecen para arriba o medio para la izquierda también. ¿Qué pasará con las isocoras? Bueno, vamos a tratar de descubrirlo. De vuelta, nos valemos del mismo proceso, una evolución isotérmica. Marcamos la isocora que pasa por 1 y la isocora que pasa por el punto 2. Las dibujé un poquito más empinadas, ustedes ya saben muy bien por qué es eso, ¿no? Que estas un poquito más empinadas. Vamos a valernos de esta expresión, que es válida, son equivalentes, cualquiera de estas dos son equivalentes, pero esta es más cómoda porque planteando un proceso a temperatura constante, se cancela este primer término del segundo miembro y nos queda aquí una expresión donde aparecen los volúmenes, ¿no? Que es justamente lo que queremos averiguar, cuál es más grande. Bueno, lo que pasa acá es lo contrario que con las presiones, porque fíjense, el delta de S, que tiene que ser positivo porque nos fuimos a una entropía mayor, tiene que ser igual a RP, que es positivo, por logaritmo de P2 sobre B1, que también tiene que dar positivo. La única forma de que un logaritmo dé positivo es de que el argumento del logaritmo sea mayor que 1, es decir, que B2 sea mayor que B1. Conclusión, B2 mayor que B1, las isocoras de mayor volumen específico las vamos a ir encontrando hacia abajo o hacia la derecha, al revés que las isobaras. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque si la sustancia es un gas ideal, a mayor presión, menor volumen específico, es compresible, ¿no? Mientras aumente la presión en mayor cantidad, menor va a ser su volumen específico y viceversa. Haciendo un resumen de todo lo que venimos hablando, este machetito de acá. Fíjense, un punto cualquiera que representa un estado para una sustancia que se comporta como gas ideal y todas las isolíneas que podríamos trazar. Las dos más simples, la isoterma, que es una línea de nivel o una constante, ¿no? La línea de entropía constante, lo mismo, ¿no? Cualquier punto de la línea amarilla está a la misma entropía, entonces esto sería una línea de entropía constante, y las dos que acabamos de deducir, la isobara y la isocora con mayor pendiente, por lo que ustedes ya saben. Y acá dejamos escrito para qué lado crecen, es decir, para qué lado encontramos los mayores volúmenes específicos, tenemos que ir para abajo, y para dónde encontramos las mayores presiones, nos tenemos que ir para arriba. Esto lo vamos a usar muchísimo hoy, sobre todo las isobaras y esta de entropía constante. Bueno, y la isontálpica también. Vamos a usarlo muchísimo, así que esto es bueno que lo tengamos presente. Bueno, esto que hablamos hasta el momento rige para las sustancias cuando tienen el comportamiento de gas ideal. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a arrimar a nuestra querida campana
de la zona bifásica líquido más vapor. Ahí ya el modelo gas ideal empieza a andar medio mal, empieza a tener sus anomalías y la cosa empieza a deformarse un poco. Acá ya no hay tantas ecuaciones que nos vengan a salvar, como el gas ideal, que es todo ordenado y todo se puede representar con ecuaciones, sino que acá la sustancia se comporta como se comporta. Uno lo que puede hacer es medirlo y en todo caso graficarlo, tabularlo, pero la sustancia hace lo que quiere hacer, ¿no? Obviamente que hay ciertos patrones y ciertas formas que más o menos se repiten. Por eso justamente acá le vamos a mostrar las líneas, perdón, la forma de las distintas isolíneas que discutimos al momento. Las únicas dos que no cambian son la isoterma y la de entropía constante, porque esas dependen de cómo planteamos los ejes, ¿no? Si el eje es de temperatura, el de ordenadas y el de abscisas es de entropía, esto va a seguir siendo así siempre, porque eso lo fija el eje, digamos. Ahora las otras sí, se van a deformar un poco. Fíjense cómo es la forma genérica de una isontálpica, la forma genérica de una línea de volumen constante y la forma genérica de una línea de presión constante. Mucho mejor para entender esto va a ser lo que vamos a hacer ahora. Si... Bien, vamos a hablar un poco del diagrama TS, ¿sí? En particular del agua, que si bien Federico ya nos explicó cómo se construye, la idea ahora es que veamos un poco cómo utilizar el que ustedes tienen en las tablas y diagramas que les suministramos en la asignatura. Esto es una foto de ese mismo, bien. Bueno, obviamente este es para el agua, como dijimos. Eso es muy importante que se fijen, que hay de varias sustancias en el paquete que le dimos, digamos, y presten atención al que están utilizando. Son todos muy parecidos, ¿no? Obviamente este está en la zona de saturación del agua. Bien, tenemos la campana, igual que pasaban en los demás, en el PB o en el TB o en el que sea. Bueno, obviamente la campana es igual que antes, ¿no? El punto crítico, todos estos líquidos saturados y vapor saturado de este lado de la campana. El diagrama, obviamente, como es temperatura en función de entropía, el eje de ordenadas es temperatura. Bien, y el de abscisas, entropía. Voy a intentar hacer un poco de zoom para que puedan ver que el diagrama que tienen tiene varias escalas de unidades. Bien, la de unidades inglesas no la vamos a utilizar, sino vamos a utilizar la escala Celsius o la Kelvin nosotros en la asignatura. No hay demasiado para hablar de esta escala, ¿no? Muy utilizada en la vida hasta cotidiana. Y en la entropía pasa algo similar, ¿sí? Está en kilocalorías sobre kilogramo Kelvin o en BTU sobre libra Rankine, que obviamente este no lo vamos a usar. Ojo que está en kilocalorías. Bien, cuando ustedes por ahí eh, quieren sacar datos de tabla, están en kilojoule. Bien, tengan solamente atención en eso. Bueno, pero en este eje coinciden los números para las dos escalas, digamos. Bien. Algo importante del diagrama este que tiene la misma referencia que la tabla del agua que nosotros les dimos en la asignatura, de la tabla de las propiedades termodinámicas del agua. Entonces ustedes pueden para un mismo ejercicio mezclar datos sacados de este diagrama con las tablas que le dimos en la asignatura. Bien, si usan de otro lado o verifiquen que la referencia sea la misma. Bien. Bueno, esos son los dos ejes del diagrama, como dijimos, temperatura y entropía. Si uno quiere entrar con alguno de esos dos valores, entra directamente. Obviamente una isentrópica es una línea vertical y una isotérmica es una línea horizontal. Pero el diagrama a su vez tiene cotas. Si van a ver que tiene acá I o H es entalpía, es lo mismo. La cota de entalpía está de este lado y pega la vuelta para acá. Bien. Y después tenemos cotas de presión y de volumen. Ahora esas líneas, las tres, la de entalpía, la de volumen y la de presión, no van a ser líneas rectas. Vamos a ver que tienen curvas. ¿Bien? Por ejemplo, si vamos a la cota de entalpía, digo cota porque no es un eje. Los ejes del diagrama son temperatura y entropía. La entalpía va a estar en BTU sobre libra, no nos importa sea las unidades, sí nos va a importar esta kilocalorías sobre kilogramo. Ojo, otra vez que está en kilocalorías. Bien.
Fíjense, 1000, 900, bueno. Cuando uno está en la zona de vapor sobrecalentado, digamos, ven las isotérmicas tienen esta forma. Y acá se curvan al llegar a la campana. Algo importante para ver acá. Miren esto. Acá tenemos 600 kilocalorías sobre kilogramo, 700, y entre medio está 10, 20, 30. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esto es 610, 620, 630, así, 690, 700. ¿Ven? Este no es 50 porque está entre 700 y 800, es 750. ¿Sí? Hacen eso al momento de construir el diagrama para no poner tantos números, digamos. Bien, presten atención cuando leen un valor, por ejemplo, este 50, fíjense entre qué unidades está. ¿Sí? Entre qué valores, entre 600 y 700 en este caso. Bien, presten atención a eso, nada más. Bueno, si uno quiere seguir una isentálpica, obviamente llega hasta la campana. Bien, ya las de más temperatura, las de mayor valor de entalpía también, fíjense que vienen horizontales y al llegar a la campana se curvan. Bien. Esto está bueno para ver. Fíjense que en esta zona de acá y en esta zona de acá, ¿sí? Las isotálpicas son horizontales. Es decir, que coinciden con las isotermas. Si uno se pone a pensar el comportamiento de la sustancia ahí, se parece al de un gas ideal, porque la entalpía es solamente función de la temperatura. Bien, y eso ocurre, como dijimos, a bajos valores de presión, como vamos a ver después, que andan por este lado, y a altos valores de temperatura que están por acá. Pero cuando uno se empieza a acercar a la campana, a la zona de saturación, ahí las isotálpicas claramente no se comportan como una isoterma, sino que ya se empiezan a curvar. Bien, fíjense que la cota, además de estar de este lado, también tiene acá los valores de entalpía en kilocaloría. Bien, por ejemplo, el de 800 kilocalorías sobre kilogramo pega la vuelta, viene, seguimos para acá y se repite en el eje. Lo tenemos de los dos extremos de la curva para facilitar la lectura, digamos. Ahora, cuando uno tiene un estado que cae dentro de la campana, una mezcla, ¿cómo lee la entalpía? Hacia la cota que está acá abajo. Bien, y las isotálpicas son estas líneas curvas. ¿Ven? Bueno, eso es muy simple. Si caemos acá, venimos hasta el eje y leemos. Sin ningún problema. Desde 0 hasta 600, creo que dice acá. ¿Sí? Esos son los valores de entalpía dentro de la campana. Que también se repiten acá arriba, como pueden ver. Dentro de la campana también tenemos la línea de isotítulo, que son estas de trazo. ¿Sí? Fíjense que va desde título 0, líquido saturado, aumentando de 0,1 hasta el título igual 1, vapor saturado. ¿Sí? Bien. Y luego las otras dos cotas que tenemos son la de presión y la de volumen específico, como dijimos. Vamos con la de presión primero. Que está en la unidad que más vamos a usar es kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramos fuerza, ¿no? O atmósferas. Fíjense que acá tenemos esas cotas. Otra vez es una cota, no es un eje. Por ejemplo, acá pasa algo parecido con los números, con los decimales. ¿Se dan cuenta? Porque fíjense, este que está acá es una atmósfera. 2, 3, 4, 5, 8, 10 atmósferas. Y este es 2. Bueno, como está hacia la izquierda, que Fede nos demostró que crecían hacia la izquierda, este es 20, 30, 40, 50, 80, 100, 200, 400, ¿sí? Es decir, los números que están bien puestos, o completos mejor dicho, no bien, completos son lo de la unidad. 100, 10, 1, 0,1, ¿sí? Este es 0,2, 0,3, 0,8 y 0,01, 0,02, 0,05, ¿sí? Es para hacerlo un poco más simple y no colocar todos los ceros en este caso. Bien, si no sería más lío del que es. Bueno, por ejemplo, si seguimos la de una atmósfera baja, ¿sí? Es una exponencial, como nos demostró también Fede, o pueden verlo en cualquier libro. Bueno, son estas líneas llenas las isobaras, ¿ven? Vienen exponencial hasta la campana y fíjese que también se repite acá una atmósfera. Bien. Y si uno traza una línea horizontal, pueden hacerlo
su diagrama desde este punto hasta este, se repite acá también una atmósfera. Bien, obviamente adentro de la campana, temperatura y presión son parámetros dependientes, entonces la isobara adopta la misma forma que una isoterma, una línea horizontal. Bien, bueno, así para todas las isobaras. No hay demasiado para discutir, fíjense que los valores también aparecen de este lado. Bueno, nada más que eso como leer una isobara. Y algo muy similar ocurre con las isocoras, que el que vamos a usar en la asignatura es el valor en metro cúbico sobre kilogramo. Bien, que está puesto en esta cota, como se puede ver acá arriba. Fíjense que las isocoras, este es 0,1, pasa lo mismo que siempre en las cotas, los valores los ceros solo están puestos con el 1, digamos. Este es 0,02, 0,08, 0,1, 0,2, 0,5, 1. Bueno, estos también. 10, este es 20, 30, 40, 80, 200, ¿sí? Fíjense que como también vimos en la teoría, las isocóricas crecen hacia la derecha, o sea, al revés que las isobaras. Bueno, eso también se puede ver fácilmente en el diagrama. Y que están representadas también con líneas de trazo, digamos, o de punto. Y son exponenciales. O sea, tienen una forma similar a las isobaras. Pero, como también nos demostró Fede, con una pendiente mayor, porque fíjense que las líneas punteadas, que son las isocóricas, cortan a las isobaras. ¿Ven? Son en la zona de vapor sobrecalentado, tienen una forma similar, pero un poco más inclinada, digamos, con un exponente mayor que la isobara. Bueno, muy parecido, llegan hasta la campana, pero dentro de la campana no pasa lo mismo que con la presión, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la temperatura, y todas tienen esta forma, ¿ven? Curvas, ¿sí? Curvas, que parecen converger en un punto. Bien, eso es porque fíjense que en la zona de líquido, que está sobre este lado de la campana, el líquido es incompresible, entonces sin importar la temperatura o la presión, el volumen específico es más o menos el mismo, 0,01 metros cúbicos sobre kilogramo. Por eso todas parecen converger a un mismo punto, a un mismo valor que es este. Es 0,01, como dijimos. 0,01. Bien, o sea, 1000 kilos sobre metro cúbico. Bueno, nada más que eso. Con el TS. Bueno, hago un detalle solamente que en realidad esto es logaritmo de la temperatura en función de la entropía. Fíjense que este eje es logarítmico. Entonces lo que permite es marcar un rango de valores más amplio. Si eso pueden verlo porque 50 está acá, 100 está acá, 200 y fíjense que 500 está acá, o sea, se va, por decirlo de alguna manera vulgar, compactando el eje mediante la temperatura va aumentando. Es una cuestión de simpleza para poder graficar más valores de temperatura en una distancia menor. Bueno, nada más que eso, gente. La idea es que ahora empiecen a usar el diagrama este. Y bueno, lo que les recomendamos siempre es que cuando un ejercicio les pida que construyan un diagrama TS y ustedes no se acuerdan la forma de una isolínea, recurran a este. O sea, vayan a las tablas y diagramas y ustedes dicen, no me acuerdo cómo era una isobara. Bueno, acá están dibujadas. En el examen lo mismo, una isocórica o una isotáltica. Esto lo pueden tener siempre. Así que cuando ustedes hagan un esquema en su carpeta, pueden utilizar esto como guía. Y si encima la sustancia es agua, pueden hacerlo primero acá y después lo trasladan a su carpeta. Y de paso verifican los valores. Bueno, solo esto. Cualquier duda sobre el diagrama nos consultan. Vamos a hablar de unos procesos que ustedes ya conocen, que son los procesos adiabáticos. En este caso, procesos adiabáticos que ocurren en sistemas abiertos y de manera permanente, ¿no? Permanente o estacionaria.
Una forma de simbolizar eso con un pequeño esquema podría ser este, donde tenemos un caudal másico de entrada, un caudal másico de salida. Aquí hemos marcado también las fronteras de nuestro volumen de control con líneas punteadas y vemos que nuestro volumen de control está rodeado con esa representación de rayitas inclinadas con el que nosotros decimos que las fronteras son adiabáticas. Generalmente, al menos en los dispositivos que vamos a estudiar nosotros, la sustancia no intercambia calor, no tanto por lo bien aisladas que estén las fronteras, sino por lo rápido que pasa la sustancia. La sustancia pasa tan rápido que no tiene tiempo de disipar energía en forma de calor. Y bueno, acá en este volumen de control está intercambiando también con el medio una potencia mecánica. Siempre que querramos analizar mediante el segundo principio un volumen de control, tenemos que ver cómo nuestro sistema y las interacciones de nuestro sistema con el medio impactan en el balance de entropía. Como dijimos que era un proceso permanente o estacionario, ¿se acuerdan? Muchos dispositivos les vale esto, ¿no? Después de superar los transitorios de arranque o antes de llegar a los transitorios de parada, hay muchos dispositivos que mientras funcionan de manera medianamente permanente, donde nada cambia, ninguna propiedad cambia con el tiempo. Si pasa esto, el primer miembro de esta ecuación es cero, es decir, acá dentro de este volumen de control, que está encerrado por la línea punteada, no aumenta ni disminuye la entropía porque siempre hay la misma cantidad de masa, más allá de que se está renovando porque entra y va saliendo constantemente, pero si uno pudiera medir cualquier propiedad, o la masa, o cualquier cosa que quiera medir que sea propiedad, no hay cambios. Siempre encierra la misma energía, siempre encierra la misma entalpía, siempre encierra la misma presión y siempre encierra también la misma entropía. Entonces, no hay cambio de la entropía en el tiempo, está permanente. Otro término que se hace cero es la entropía que acompaña a la transferencia de calor, porque en este caso no transfiere calor con el medio, y el resto queda todo. Del resto tenemos todo. Si despejamos la tasa de generación de entropía, nos encontramos con que la tasa de generación de entropía depende únicamente de la entropía que acompaña a los flujos de masa. Si queremos hacer algo que represente un poco mejor a nuestro dispositivo de aquí arriba, nos quedamos únicamente con un caudal de entrada y un caudal de salida, y la ecuación se reduce a esto, ¿no? Si hay un único caudal másico de entrada y de salida, lo podemos sacar a factor común y nos queda esto. Que la tasa de generación de entropía es igual al caudal másico que circula por nuestro volumen de control, multiplicado por la entropía de entrada específica menos la entropía de salida específica. Bueno, eso es lo que ocurre en términos de generación de entropía en un volumen de control que está operando de manera adiabática y permanente. ¿Qué pasa si, además de ser adiabático y permanente, le ponemos la condición de que sea reversible, ¿no? Nos vamos al mundo ideal, a Disney, como dice Juan, un mundo donde ocurren estos procesos. No es el mundo real, porque todo proceso real tiene asociada consigo una generación de entropía, pero vamos a suponer que el mismo volumen de control, el mismo proceso, pero sin generación de entropía. El análisis de entropía, bueno, lo mismo, como es permanente, el primer miembro es cero, como es adiabático, la tasa de transferencia de entropía que acompaña el calor también es cero, y en este caso, como es reversible, también la tasa de generación de entropía va a ser cero. Nos queda que toda la entropía que entre con la masa tiene que ser igual a toda la entropía que se lleve la masa. Y si el caudal es único para la entrada y la salida, podemos sacar el caudal másico, podemos cancelarlo, ¿no? Dividir en ambos miembros por el caudal másico y nos queda solamente la entropía específica. Si es reversible, ocurre esto, que la entropía específica de entrada es igual a la entropía específica de salida. No solo eso, si pudiéramos ver qué pasa punto a punto, nos encontraríamos que en todo momento la entropía vale lo mismo, en ningún momento cambia. Entonces, a un proceso que es adiabático y además es reversible, le podemos decir también proceso isoentrópico. Vamos de vuelta, porque esto es algo importante. Si el proceso es adiabático y además es reversible, es isoentrópico. La entropía no cambia durante el proceso. Son sinónimos. Decir adiabático o reversible es sinónimo de decir isoentrópico. ¿Por qué es importante estudiar el proceso entrópico? Porque es algo que vamos a hacer mucho en esta asignatura, que es para procesos reales buscar algún proceso ideal que sea como el ideal a alcanzar, digamos. Obviamente que ningún proceso real va a alcanzar a su modelo ideal, pero elegir qué modelo tiene que perseguir cada proceso.
Cualquier proceso que sea adiabático y permanente va a tener al proceso isentrópico como su ideal, al máximo teórico al que pueda alcanzar. Y de alguna manera tener una medida de desviación del proceso real y el proceso ideal nos va a indicar qué tan bien funcionan nuestros dispositivos. Vamos a tratar de hacer un cuadro resumen de lo que venimos hablando hasta el momento. Si el proceso era adiabático y permanente, habíamos llegado a esta ecuación donde la tasa de generación de entropía era igual al caudal másico por la entropía específica de salida menos la entropía específica de entrada. Cuando nos encontrábamos que la entropía de salida valía lo mismo que la de entrada, es decir, esto se hacía cero, si S de salida es igual a S de entrada, esto se hace cero, el SG0 es un proceso ideal. Si la entropía de salida es mayor a la de entrada, es cualquier proceso adiabático real. Ahora, si la entropía de salida es menor a la entropía de entrada, esto es un proceso imposible. Si esto ocurre, estamos en un proceso adiabático donde la entropía de salida es menor a la de entrada, eso es imposible. Eso está violando el segundo principio de la termodinámica. Una forma bastante piola de ver esto es pensar en alguna evolución que sea adiabática y ver cómo queda esto en un diagrama TS. Podría ser una expansión adiabática o una compresión adiabática. Este primer diagrama, el que yo puse acá a la izquierda, es un diagrama TS para una sustancia, no importa, una sustancia que aparentemente está cerca de la campana, entonces no se comporta como gas ideal, no importa, es algo arbitrario, parte del estado 1 y se expande, es decir, va bajando la presión y aumentando el volumen específico, toda entropía constante, porque fíjense que la entropía para cualquier punto de esta evolución vale lo mismo, es una línea perfectamente vertical, ¿no? Entonces, esto es el proceso ideal. Ningún proceso adiabático podrá alcanzar esta evolución ideal, sino que siempre va a estar hacia la derecha. Es decir, cuando la sustancia se esté expandiendo en el proceso real, a la entropía no le queda otra, si el proceso es adiabático, que crecer en un proceso real y venirse para la derecha. El límite teórico lo pone esta línea. Nunca, jamás, la salida, es decir, la entropía 2, podrá estar a la izquierda, porque esos son los estados prohibidos de salida. Es decir, cualquier evolución real, adiabática, jamás se podría ir hacia la derecha. Porque si se va hacia la derecha, la entropía de salida va a quedar menor a la de entrada, el SG va a quedar negativo y estaremos violando el segundo principio. Entonces, en cualquier proceso adiabático, este es el límite teórico. Que sea derechita, que sea toda entropía constante. Cualquier proceso real siempre va a ir hacia la derecha. Entonces, en este caso, en el de la izquierda, si la evolución fuera una expansión real, nos vendríamos para la derecha y saldríamos a la misma presión 2, pero un poco más a la derecha. Y lo mismo si fuera una compresión. En vez de subir derecho por la isentrópica, nos vendríamos hacia la derecha en un proceso real, para que la entropía de salida sea mayor a la de entrada. Bien, vamos a definir un parámetro que lo vamos a usar bastante, que es el rendimiento isentrópico. Lo simbolizamos con la letra griega eta y el subíndice ISO-S indica isoentropía, rendimiento isoentrópico. El rendimiento isentrópico es un parámetro que adopta valores que van de 0 a 1 y es un criterio para comparar dos cosas. Los procesos adiabáticos reales, que ocurren en muchos de los dispositivos que ya hemos estudiado, con los procesos isentrópicos. Los procesos isentrópicos, además de ser adiabáticos, son reversibles. O sea, yo podría haber puesto acá procesos adiabáticos reversibles, porque es sinónimo de isentrópico. Fíjense que yo aquí resalté que el rendimiento isentrópico es aplicable solamente a procesos adiabáticos. Esto está en rojo y subrayado, porque no se puede aplicar si el proceso no es adiabático. No tiene sentido aplicar un proceso isentrópico cuando el proceso no es adiabático. Por eso es muy importante esta condición. De hecho, otro nombre que adquiere este rendimiento es rendimiento adiabático. Se le dice también. Bien, ¿cómo funciona esto del rendimiento isentrópico? Bueno, la idea es que hay muchos dispositivos de la vida ingenieril, si se quiere decir de alguna forma, cuyos procesos que ocurren internamente son procesos adiabáticos reales. Y
elegimos el proceso isentrópico como un modelo de comparación, sabiendo que es nuestro límite teórico, que hasta ahí podemos llegar a arrimarnos y que de ahí ya hay un límite teórico que no podemos pasar. La forma de compararlos es que ambos procesos partan del mismo estado inicial, es decir, si lo vamos a hacer con una turbina, por ejemplo, que tanto la turbina ideal como la turbina real partan de la sustancia en el mismo estado, es decir, darle de comer lo mismo, tanto a nuestra turbina real, la que tenemos, la que podemos tocar, como a nuestra turbina ideal, que esa es un invento, esa existe en el papel nada más, a las dos darle la sustancia en el mismo estado y dejar que la sustancia evolucione dentro del dispositivo hasta escapar a la misma presión final. Obviamente que el estado de salida no va a ser el mismo, el real que el ideal, ¿no? Porque vimos que el estado de salida ideal va a ser con la misma entropía de entrada, y en el caso del proceso real, la entropía de salida va a ser mayor a la de la entrada. Lo único que se va a mantener igual en un caso o en el otro, en el ideal y en el real, es la presión de descarga. Eso ahora lo vamos a entender mejor con los ejemplos, créanme. La cosa importante acá tal vez es esto, ¿no? Recordar que el rendimiento isentrópico es solamente aplicable a procesos adiabáticos. Vamos a ir aplicando el rendimiento a dispositivos que ustedes ya conocen. Vamos a empezar por aplicárselo a una turbina de vapor. Este es el símbolo de la turbina. Esta turbina recibe el vapor en el estado 1 y lo descarga en el estado 2. Vamos a tratar de representar esto en un diagrama TS. Siempre que estemos estudiando el rendimiento isentrópico de un dispositivo, tiene que estar el diagrama TS. Es como que van de la mano, son inseparables. Vamos a suponer que el estado 1 está ahí, es un vapor sobrecalentado. Vamos a simbolizar también la isobara que pasa por el punto 1. Aquí está lo que ocurriría si la sustancia en 1 pasa por una turbina no real, sino por nuestra turbina ideal, esa que inventamos nosotros solamente a fines comparativos. La salida estaría a 2'. Esto es algo que lo puse para que nos vayamos acostumbrando. Cuando un estado es un estado ideal, para no escribir que el de estado de salida 2 es ideal y escribir la palabra ideal, le ponemos una comilla. La comilla significa que es ideal. Van a ver que eso es algo después que nos acostumbramos rápido porque lo usamos mucho. Y pongo también la isobara que pasa por el punto 2'. Esta que está acá es la turbina que no existe, la ideal, la que inventamos nosotros. La nuestra, la real, la que podemos tocar, en realidad es esto, por lo que ya hablamos, de que a medida que el fluido va pasando por la turbina, se va expandiendo, ¿no? Y va ocurriendo la magia de la turbina, que es convertir la energía térmica en energía mecánica. El fluido va perdiendo temperatura, va perdiendo presión, va perdiendo entalpía y la va convirtiendo en potencia. Entonces, vemos acá cómo va bajando la temperatura y la presión, nos vamos a una presión menor, pero como es una máquina real, donde hay generación de entropía, nos vamos corriendo también para la derecha, por lo que vemos hoy, que la entropía tiene que ir aumentando. Y salimos en un estado 2, que es distinto al ideal. Lo único que comparten el 2 ideal con el 2 real es la presión. Y eso vamos a ver que es por una cuestión de poder compararlos. O sea, algo en común tienen que tener los procesos, ¿no? Para poder compararlos y que la comparación tenga sentido. Ambos procesos, tanto el ideal como el real, parten del mismo estado. A la turbina ideal y a la turbina real le damos de comer lo mismo. En la sustancia en el mismo estado. Después, una le va a sacar más jugo que la otra, obviamente. La turbina ideal va a ser la que no tenga irreversibilidades y va a ser, de manera lógica, la que mayor potencia entregue. En cambio, la real ocurre esto de que la entropía aumenta, la entropía 2 es mayor a la entropía 1 y la potencia que entrega esta turbina va a ser necesariamente menor. Entonces, sería interesante, qué cosa del proceso sería interesante comparar entre la máquina real y la máquina ideal, ¿no? Y cuando queremos contestar esa pregunta, lo que tenemos que prestar atención en este dispositivo, como en los que vienen más adelante, es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la turbina? ¿Para qué uno se gasta literalmente millones de dólares en construir turbinas? Uno no, el Estado o alguien con mucha espalda, ¿no? ¿Por qué se gastan millones de dólares en construir turbinas, ¿no? Y bueno, el leitmotiv de la turbina es esto, es la potencia que entrega. Entonces, el rendimiento isentrópico aplicado a la turbina lo que va a comparar es la potencia de salida de la máquina real con la potencia de salida de esta máquina isentrópica que uno
la plantea imaginariamente, ¿no? Esta no existe, es solamente a modo de comparar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el rendimiento isentrópico adopta valores que van entre 0 y 1? Para que eso ocurra, el valor más grande posible tiene que ir como denominador, ¿no? Nunca va a haber una potencia real que sea mayor que la ideal, ¿no? Entonces esto tiene como límite teórico el valor 1. El valor 1 va a ser cuando la potencia de salida de la máquina real valga lo mismo que la ideal. Eso no va a pasar nunca. Siempre la potencia de salida real va a ser menor y esto va a ser un número menor a 1. Como habíamos dicho, la comilla la usamos para no escribir la palabra ideal, es decir, todo lo que sea ideal de ahora en adelante le vamos a poner una comilla. Van a ver que eso hace las cosas mucho más rápidas. Y si recuerdan cómo se calculaba la potencia para una turbina adiabática, del primer principio, cuando hicimos el análisis de energía, nos encontrábamos con esta ecuación, que decía que la potencia de una turbina era el caudal másico por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Acá aparece la misma expresión, pero para un caso y para el otro. La turbina real trabaja entre 1 y 2, por eso acá aparece H1 y H2. En cambio, la turbina ideal, la que nos quedó en el denominador, trabaja entre 1 y 2', por eso aquí nos quedó H1 y H2'. El caudal másico es el mismo, tanto para la real como para la ideal, para que tenga sentido compararlas. Pic, lo tachamos arriba y abajo y nos queda esto. El rendimiento isentrópico para una turbina no es ni más ni menos que comparar las variaciones de entalpía de la máquina real con la máquina ideal, entendiendo que la máquina ideal va a trabajar entre el mismo estado de entrada y la misma presión de descarga. ¿Cómo podemos ver en un diagrama TS estas variaciones de entalpía? Bueno, muy fácil. Representemos en nuestro diagrama TS las isontálpicas que atraviesan los estados relevantes. La isontálpica que pasa por 1, ya acá la trazamos, tiene la forma esa que nos mostró Juan, o intenta tenerla. La isontálpica que pasa por el punto 2', es decir, por el punto 2 ideal. Este es un invento nuestro, este punto, no existe en la máquina real, no está en ningún lado. Esto que está acá, esta diferencia de entalpía, es decir, si uno pudiera leer el valor, ¿no?, y los valores del gráfico, de la tabla, y hacer la diferencia, encontraría este delta. Acá en realidad es menos un delta, ¿no?, si uno se pone estricto. Pero lo que decimos siempre, es lo mismo acá poner delta porque si uno pone el 2 adelante, lo hace arriba y abajo, es como multiplicar arriba y abajo por menos 1. Entonces es lo mismo. Y podemos poner también la isontálpica que pasa por 2 y aquí quedará el delta de entalpía entre 1 y 2 real. Y fíjense que es menor. La turbina real, la que trabaja entre 1 y 2, el fluido al pasar por la misma experimenta esta variación de entalpía y la turbina ideal tiene una variación de entalpía mayor y entregaría hipotéticamente más potencia, ¿no? En tanto y en cuanto funcione mejor la turbina, este punto se va a ir corriendo acercándose a 2, sabiendo que nunca lo va a alcanzar, porque el punto 2 es el límite teórico, ¿no? Y si por alguna cuestión la turbina empeora, por ejemplo, después de un tiempo de funcionamiento, donde la máquina empieza a tener más desgaste, podría suceder que este punto se empiece a mover para arriba y se vaya achicando este delta de H1,2 real y la máquina pierda rendimiento. Entonces este delta dividido este delta va a dar un número más chico y un rendimiento menor. ¿Se entiende más o menos esta parte? Quisiera que me cuenten si se entiende, porque ya si entendemos esto, después el resto salen fáciles, digamos, porque es más o menos hacer siempre lo mismo. Hoy nos detuvimos a la mañana bastante en esta gráfica, por eso les pregunto. Sí, se entiende. Sí, se entiende, Fede. Excelente, bueno, excelente. Entonces, el rendimiento isentrópico no es ni más ni menos que comparar esta variación de entalpía de la máquina real con esta variación de entalpía de la máquina ideal que uno se inventó simplemente para compararlas. Yo acá fui bastante cómodo porque tanto el punto 2' como el punto 2 caen fuera de la campana. Pero podría pasar en una turbina de vapor que esos puntos o bien caigan los dos dentro de la campana, o que pase esto, que caiga el punto 2 ideal dentro de la campana y el punto 2 fuera de la campana. Esto podría pasar también. No pasa nada, es lo mismo. Lo que siguen compartiendo el punto 2 y el 2' es la presión. Fíjense que siempre van a estar montados sobre la misma isobara.
Lo único que tienen en cuenta es que dentro de la campana la isobara cambia de forma, por lo que les comentaba Juan hoy más temprano, de que adentro de la campana la isoterma y la isobara coinciden. O sea, la isobara se pone plana igual que la isoterma. Nada más que eso, pero el resto es lo mismo. Los dos puntos están montados sobre la misma isobara. Esto ocurre en las turbinas de vapor real. Lo que se llaman turbinas de vapor de condensación, que el nombre tiene que ver con el dispositivo que viene adelante. O sea, adelante de una turbina de condensación hay un condensador, por eso se le llama turbina de condensación. Ocurre esto, que son las turbinas para generar potencia eléctrica. Las últimas etapas de la turbina, las etapas de baja presión, conviven con agua en estado líquido. Muy poca, ¿no? Estos títulos tienen que ser altos, porque piensen que los flujos dentro de las turbinas son de muy alta velocidad y piensen lo que es estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, casi los 365 días del mes, si son instalaciones de potencia base, conviviendo con balas de agua líquida, ¿no? Eso en los álabes produce un fenómeno que se llama laminado, que es lo que hace que esos álabes de las últimas etapas, los que están conviviendo con el agua, tengan que ser reemplazados cada cierto periodo de funcionamiento. Esto pasa en las turbinas reales de vapor, pasa que las últimas etapas estén conviviendo con el agua en estado líquido. ¿Se entienden estos dos gráficos? Es lo mismo, pero si hubiéramos tenido la suerte de que la salida de la turbina haya caído adentro de la campana. Lo que tienen que acordarse acá es que los títulos acá tienen que ser altos, ¿no? La turbina puede convivir con agua, pero con muy poquita cantidad de agua. Juan me va a matar, con agua líquida. El vapor sobrecalentado también es agua, pero es agua en forma de vapor. Pueden convivir con muy poquita cantidad de agua en estado líquido. Por eso siempre estos títulos son altos, son valores altos. De hecho, hay cosas que se hacen en cuanto a criterios de diseño de las instalaciones para que estos títulos sean altos. ¿Qué valores admite, Juan, una turbina de título? Bien, y hasta 0,9 no hay ningún problema, digamos. Ya cuando el contenido de agua es mayor al 10%, digamos, en masa, y ahí ya empieza a comprometerse lo que dijiste vos, la integridad de los álabes, y bueno, eso hace que la vida útil de la turbina se reduzca bastante. Después cuando veamos la parte de ciclos de vapor, al final de la asignatura, y bueno, después en máquinas térmicas lo van a ver en las dos carreras, esos son los valores de título recomendados por los fabricantes, digamos. ¿Bien? Muchas gracias, Juan. Hoy había salido la pregunta y ya que había salido la pregunta y lo recordé. Ay, no, ¿qué hice? Me habían preguntado cómo era el tema de las isontálpicas acá dentro de la campana. Hoy va a ser más fácil porque Juan les mostró la forma de las isontálpicas dentro de la campana y tenían una forma, voy a intentar, obviamente no me va a salir, bastante chueca me salió, pero eran unas cosas así, ¿no? Es decir, esta sería la isontálpica que pasa por el punto 2 y esta sería la isontálpica que pasa por el punto 2'. La única diferencia entre el estado 2 y el estado 2' es el título. El punto 2 tiene un título más alto, o es lo mismo decir, tiene menos presencia de agua líquida y más presencia de vapor saturado. Bueno, todo lo que dijimos hasta ahora es válido para la turbina que trabaja con vapor. O sea, esta ecuación es válida para la turbina que trabaja con vapor. También lo es la expresión en sí para la turbina que trabaja con gas, que es de la que vamos a hablar ahora. Bueno, el símbolo es el mismo porque lo único que cambia es la sustancia que está dentro. Voy a poner de vuelta el puntero. Partimos de nuestro diagrama TS. Acuérdense que el diagrama TS hay que tenerlo siempre a mano. Ahora el diagrama TS va a ser para una sustancia que se comporte como gas ideal, así que acá no vamos a ver la campana de saturación. Vamos a dibujar la isobara que pasa por el estado 1. La primera evolución que voy a dibujar es la de la turbina ideal, la que nosotros nos vamos a inventar solamente a fines comparativos. Esta turbina ideal es isentrópica, entonces la evolución es una línea vertical y la puedo hacer llena porque al ser isentrópica es adiabática y reversible, adiabática y además reversible. Como es reversible puedo hacerlo con línea llena. Ese sería el punto de descarga ideal.
marcamos también la isobara que pasa por el punto 2', y aquí está la máquina real. Es lo único que existe esto, ¿no? Lo que le pasa a la máquina real. Y el punto 2 de salida real. Todo esto que está acá ideal, esto no existe. Es un invento nuestro solamente para compararlos y saber qué tan alejados estamos del límite teórico. El rendimiento isentrópico para la turbina, lo mismo que vimos recién para el vapor, porque esto es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo. En la ecuación que se desprende del primer principio para calcular la potencia de la turbina es la misma. Y en el caso del vapor, lo único que cambia es que la sustancia que anda por adentro se comporta como gas ideal. Acá, recién acá, podemos establecer una diferencia. Es decir, en la turbina de vapor, acá nos teníamos que quedar acá. Esto es, bueno, tachábamos los caudales básicos y nos quedábamos solamente con las variaciones de entalpía. Pero ahora con el gas ideal podemos avanzar un poquito más en el desarrollo. Porque este H1 menos H2, ¿cómo lo podemos escribir si es gas ideal? Me lo dirán ustedes. Se ve por delta T. Exactamente, lo dijeron al unísono. Está muy bien escribirlo como CP por T cada una de las H, ¿no? De manera tal que este H1 menos H2 quedará CP multiplicado por T1 menos T2. Y el H1 menos H2', CP por T1 menos T2'. Esto que está acá, sí y solo sí, la sustancia que circula por la turbina se comporta como gas ideal. Entonces, para gas ideal, lo que podemos comparar entre la turbina real y la turbina ideal para saber el funcionamiento de la máquina real y qué tan distante estamos del límite teórico son los saltos de temperatura. Fíjense esto, qué interesante. Si trazamos la isontálpica que pasa por 1, como es un gas ideal, la isontálpica tiene la misma forma que la isoterma. De hecho, una forma muy simple de convertir un diagrama TS en un diagrama HS es agarrar al eje de ordenadas, multiplicarlo por CP. Acuérdense que CP por T es H. Entonces, esta es la isoterma de T1 y también es la isobara de H1. Tienen la misma forma. La única diferencia es que esto tiene multiplicado a CP. O sea, CP por T1 es H1. Pero la forma es exactamente la misma. Podemos trazar también la isoentálpica que pasa por 2, que es lo mismo que la isoterma que pasa por 2, y la isoentálpica que pasa por 2', que tendrá la misma forma que la isoterma T2'. La turbina ideal experimenta este delta de H y la turbina real experimenta este delta de H que es menor. Igual que pasaba con la turbina de vapor, lo único que cambia es la forma de las curvas porque ahora la sustancia se comporta como gas ideal. Y lo otro distinto era esto, ¿no? Que lo podemos dejar expresado en función de las temperaturas porque podíamos agregar este paso extra. ¿Vamos bien? Esta es la más sencilla, la de gas. Seguimos con otro dispositivo, otro que es en términos del estudio bastante parecido, la tobera. La tobera, para que lo recuerden, era un dispositivo hiper sencillo, no era ni más ni menos que un conducto de sección variable en el cual el flujo se acelera, es decir, la velocidad de salida suele ser bastante mayor a la velocidad de entrada. Es decir, la tobera está pensada para eso, para que el fluido al pasar por la tobera gane energía cinética de manera apreciable y la velocidad de descarga sea mucho más alta a la velocidad de entrada. Cuando aplicábamos el primer principio en la tobera, no sé si recuerdan que llegábamos a esta expresión que nos decía que la ganancia de energía cinética en la tobera era igual a menos la variación de entalpía. Recuerden que todos los dispositivos que estamos estudiando hoy son en realidad los procesos dentro de los dispositivos que estamos estudiando hoy son todos adiabáticos. Por eso nos queda esta expresión. Toda la ganancia de energía cinética del fluido al pasar de 1 a 2 es lo mismo en lo que disminuyó la entalpía. Bueno, vamos a tener siempre a mano nuestro diagrama TS. La tobera puede funcionar tanto con gas ideal como con vapor, incluso con líquido. Yo acá, para representarlo, el rendimiento, voy a usar un diagrama TS de gas ideal, pero lo podrían hacer también para vapor y van a ver que no es mayor complicación. De hecho, el análisis es muy parecido en términos del gráfico a la turbina. Estamos en el estado 1, que va a ser lo que entre a nuestra tobera. Acá también está marcada la isobara 1. La tobera ideal es la que va a hacer esto, es decir, va a hacer que el fluido evolucione de manera isentrópica hasta alcanzar la presión de descarga en el punto 2', 2' porque arribó de manera ideal.
marcamos la isobara que pasa por 2', y la tobera real descarga a 2, ¿no? 2 es un estado que tiene mayor entropía que 1 por las irreversibilidades. El rendimiento isentrópico tendrá que comparar el producto de la tobera, ¿no? ¿Se acuerdan que en el caso de la turbina lo que comparaba era la potencia que entrega la turbina? Bueno, acá tendrá que comparar lo que nosotros esperamos que nos entregue la tobera. La tobera uno la construye para que el fluido gane energía cinética. Entonces, en ese sentido, lo que va a comparar el rendimiento isentrópico entre la evolución real y la evolución ideal es la ganancia de energía cinética. Acá no podemos poner potencia del eje porque acá no hay eje siquiera, ¿no? La tobera lo único que hace es que el fluido gane energía cinética. Obviamente, la mayor ganancia de energía cinética la va a tener la tobera ideal. Bueno, si desarrollamos esto un poquito, podemos decir que la ganancia de energía cinética, si esto está operando en régimen permanente, es el caudal másico por energía cinética 2 menos energía cinética 1, y abajo nos queda el caudal másico por la energía cinética 2' menos energía cinética 1. Podemos seguir desarrollando recordando que la energía cinética específica, esta E minúscula, es la velocidad al cuadrado sobre 2 para los 4 estados de los que hablamos. Bueno, podemos cancelar las masas que está multiplicando arriba y abajo y el 1 sobre 2 que también afecta todos los términos del numerador y el denominador. Y otra cosa que podemos pensar cuando llegamos hasta acá es que si la velocidad de entrada es mucho menor que la velocidad de salida, y en esta expresión, además de eso, aparecen al cuadrado las velocidades, o sea, esta diferencia se va a hacer más grande aún porque están al cuadrado, podríamos pensar que la velocidad 1 cuadrado, velocidad de entrada al cuadrado, va a ser despreciable respecto a la velocidad 2. O sea, ya de por sí es mucho más grande. Imagínense los cuadrados, ¿no? Es un orden más de diferencia todavía si están al cuadrado. Si tenemos en cuenta esto, es decir, si en nuestra tobera pasa esto, que la velocidad de salida sea mucho más grande que la velocidad 1, nos quedamos solamente con la velocidad 2. No va a mover la aguja, digamos, esto, arriba y abajo. Entonces, el rendimiento isentrópico de la tobera lo podemos dejar expresado en función de los cuadrados de las velocidades de salida. Abajo ponemos la velocidad de salida ideal y arriba la velocidad al cuadrado de la velocidad de salida real. Nosotros lo hicimos con velocidades y con energía cinética el proceso porque es justamente para lo que la tobera sirve, ¿no? Para acelerar fluidos. Pero también podemos recordar esto, que la variación de energía cinética es igual a menos la variación de entalpía, y expresarlo de esta forma, igual que en la turbina. ¿Se entiende? Esto lo cambié por menos delta de H y aparece acá. Y es lo mismo. Y sí, la expresión esta es válida también para la tobera y es igual a la turbina. De hecho, adentro de una turbina hay un montón de toberas. Por eso la evolución es la misma dentro de la turbina que en la tobera. Y si fuese gas ideal, también valdría esto. Lo mismo que dedujimos para la turbina de gas ideal. Yo esto acá también lo puse para aclararlo, ¿no? Esto de que el rendimiento isentrópico quede expresado en función de las temperaturas, sí y solo si la sustancia se comporta como gas ideal. Podría ser el caso este, ¿no? Que habíamos hecho un TS para gas ideal. Bueno, también podríamos usar esta expresión. Es tan válida como esta de aquí. De vuelta, una cosa piola es trazar las isentálpicas que pasa por 1, la isentálpica que pasa por 2 y la isentálpica que pasa por 2' y ver los saltos de entalpía, si se quiere, como indica esta expresión de acá, o también pensar que son los saltos de energía cinética. Yo acá, en vez de haber escrito delta de entalpía entre 1 y 2', podría haber puesto delta de energía cinética, porque valen, en módulo, los delta valen lo mismo. Las variaciones de entalpía son iguales a las variaciones de energía cinética. Es lo mismo, podría haber puesto energía cinética como entalpía acá, lo que les sea más cómodo. Bueno, dejamos resaltada esta porque es la expresión distintiva, digamos. Esta vale solo para la tobera. Estas de acá abajo, esta por ejemplo valía para la turbina de vapor y de gas, y esta solamente para las turbinas o toberas que le circule gas ideal. Entonces, lo dejamos ahí escrito porque depende del caso, les puede servir una u otra expresión. En todo caso, en todos los casos
tres expresiones están haciendo lo mismo, comparar a la tobera ideal con la tobera real, en términos de energía cinética o en términos de entalpía, como más le guste hacerlo. A veces hay información para calcularlo de una forma, a veces hay información para calcularlo de otra. Los valores típicos de rendimientos isentrópicos de tobera son los más altos de todos los dispositivos que vamos a ver. Yo no lo mencioné cuando estábamos hablando de la turbina, pero las turbinas andan en el orden de 0,8, 0,9 de rendimiento isentrópico, es decir, 80, 90%. Es decir, las turbinas reales se pueden acercar un 80, un 90% a la turbina ideal, y en el caso de las toberas, los rendimientos suelen ser un poco más altos. Eso tiene que ver con que el dispositivo es muy sencillo, ¿no? Es simplemente un canito con sección variable muy pulido por el que pasan fluidos. Y eso hace que por la simpleza no tiene tanto rozamiento entre partes ni nada de eso, entonces los rendimientos de las toberas suelen ser más altos, en el orden de 0,95, 0,98. O sea, están muy cerca las toberas reales de alcanzar el comportamiento ideal. Obviamente que no alcanzan, ¿no? Siempre alguna irreversibilidad hay en el medio. Seguimos otro poco. Cualquier consulta que tengan, me paran, por favor. Ya hace como media hora que estoy hablando solo. Vamos con el compresor. Otro de los dispositivos que vimos que en la vida real se suelen comportar, o sea, los procesos dentro de los compresores en la vida real suelen ser procesos adiabáticos, entonces le podemos aplicar el rendimiento isentrópico. Tenemos acá nuestro símbolo del compresor. La única diferencia con el símbolo de la turbina es que ahora entra por la parte ancha y sale por la parte fina, y el trabajo entra al compresor. Al trabajo hay que darle potencia para que comprima al fluido. Recuerden que el compresor es la máquina que le aumenta la presión a un gas o a un vapor. Bueno, voy a considerar un compresor que está trabajando con un vapor, por eso pongo la campana. Podría ser un compresor de gas, de hecho, después más adelante lo vamos a ver. Este es un compresor que está comprimiendo un vapor sobrecalentado en el estado 1. Marcamos acá la isobara que pasa por el estado 1. Vamos a empezar representando al ideal, porque es el más fácil. El ideal es una línea trazada con regla para arriba, con trazo lleno, hasta el punto 2'. Dejamos también marcada la isobara que pasa por el punto 2', y ahí tenemos nuestro compresor ideal, el que nosotros inventamos para comparar. Y marcamos también nuestro compresor real. El real no le queda otra, gracias al segundo principio, que ir yéndose hacia la derecha, hacia estados de mayor entropía, para que el SG dé positivo. Alcanza la misma presión de descarga, pero más arriba. Bien, ¿cómo podemos...? Sí. Sí, adelante. Disculpa, una consulta. Respecto a la irreversibilidad que se genera en los dispositivos, ¿no? ¿Tiene que ver con la entropía generada eso? Sí, exactamente, Leandro. Esa diferencia en los rendimientos que hay entre el ideal y el real. Sí. La entropía generada es un parámetro que mide la irreversibilidad de forma cuantitativa. Un número con una unidad, ¿no? Es cuantitativo. Es una forma de medir la irreversibilidad de manera cuantitativa. Mientras más irreversible sea un proceso, mayor va a ser la entropía generada asociada al proceso, y en este caso, más es a la derecha nos vamos a ir y más nos vamos a estar separando de la isentrópica. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Fede. Excelente. Gracias por la Gracias. consulta. En el caso del compresor, lo que vamos a estar comparando es la potencia que uno le tiene que dar al compresor. Aquí pasa exactamente lo inverso a que pasaba con la turbina. La potencia ideal la vamos a poner arriba, porque esa es la mínima posible. En el caso de la turbina, la potencia ideal era la máxima posible, es decir, ninguna turbina entregaba más potencia que la ideal. Ahora en el compresor pasa lo contrario, el compresor ideal es el que menos potencia te pide. Entonces, la potencia ideal del compresor la ponemos arriba, sabiendo que la potencia real siempre va a ser mayor a la ideal. Todo esto para que la eficiencia siempre dé menor a 1, ¿no? Para que el parámetro funcione de la manera que queremos nosotros, que valga entre 0 y 1, y que nos diga qué tan cerca estamos del comportamiento ideal. Entonces, la potencia ideal arriba en el caso del compresor, para que esto dé siempre menor a 1. De vuelta, para que nos vayamos acostumbrando, simplemente reemplazo la palabra ideal con la comillita, ya ustedes esto lo saben.
La expresión para calcular la potencia real del compresor era exactamente la misma que para la turbina. Caudal máximo por H de entrada menos H de salida. En el caso del compresor ideal, el estado de salida va a ser 2' y en el caso del compresor real, el estado de salida va a ser 2. Tachamos el caudal máximo que aparece arriba y abajo y llegamos a esta expresión. Muy parecida al rendimiento térmico, perdón, al rendimiento isentrópico de la turbina, pero al revés. El salto de entalpía ideal ahora aparece arriba. Antes en la turbina aparecía abajo. Si esto lo queremos ver de manera gráfica en nuestro gráfico, podemos marcar la isentálpica que pasa por 1, la isentálpica que pasa por 2. Acá estaríamos evaluando la variación de entalpía 1, 2 y aquí la variación de entalpía 1, 2'. El compresor ideal es este ahora en este caso. Ah, mira, esto tendría que haberlo puesto al revés, porque el color verde es como que te da la sensación de que es ideal. Tendría que estar el chiquito pintado de verde, porque el compresor ideal es el que menos trabajo te pide. O sea, imagínense que esto está pintado de verde y esto está pintado de naranja. Es una pavada, pero bueno. Y fíjense lo siguiente. El compresor ideal, la energía que uno le dio, esta potencia, que generalmente en los compresores que uno usa en la industria o donde fuese, se la da generalmente como potencia eléctrica. Hay otras formas, ¿no? Pero generalmente uno lo enchufa a la red eléctrica y le da una potencia eléctrica. La utilizó para aumentar la presión de manera isentrópica. En cambio, este compresor real un poco la malgastó, porque no solo la utilizó para llegar a la presión de descarga 2, sino que también la utilizó para aumentar la temperatura. Fíjense que la temperatura 2 es más grande que la temperatura ideal, que la temperatura 2'. El compresor real descarga a más temperatura que el ideal, porque es medio malo utilizando la energía. En vez de utilizarla para que gane presión, la utiliza para hacer que el fluido aumente su temperatura. Es una forma de ver a dónde es que van a parar, en definitiva, las irreversibilidades del proceso, ¿no? Todo termina como disipación en forma de energía térmica. Yo eso no lo comenté con la turbina y hubiera estado bueno que lo haya comentado, que en la turbina pasa exactamente lo contrario. La turbina ideal es la que... Bueno, en realidad pasa lo mismo. La turbina ideal es a la que menor presión descarga, porque es la que más jugo le saca al fluido. Y cualquier turbina real descarga... Perdón, dije... Si me permiten voy a volver y lo vamos a comentar rápido, porque creo que es importante la idea. No sé, Juan, si estás de acuerdo. Obvio que sí, Fede. Encima le mandé animaciones. Es una pavada igual lo que vamos a hablar, pero... Gracias, Juan. Qué grande. Esta simple apreciación. La temperatura de descarga... Volvimos a la turbina. La temperatura de descarga de la turbina ideal, ¿cómo es respecto a la temperatura de descarga de la turbina real? La ideal y la real. Fíjense que la ideal es la menor temperatura. Esto tiene que ver con que la turbina ideal es la que más jugo le puede sacar al fluido. La turbina real, como tiene sus irreversibilidades, no le puede sacar tanto jugo al fluido y lo descarga a una temperatura mayor. O sea, alcanza la presión de descarga a una temperatura mayor. Y eso hace que nos entregue menos potencia. Entonces, un parámetro para comparar también turbinas es la temperatura de descarga, en el caso de las turbinas de gas, ¿no? Cualquier turbina. Mientras menor sea la temperatura de descarga, es más eficiente la turbina. O una misma turbina, mientras menor sea su temperatura de descarga, quiere decir que está funcionando mejor, que le está sacando más jugo al fluido. Volvemos al compresor. Ya llega. Bueno, acá estábamos en nuestro compresor. Habíamos llegado a la expresión del rendimiento y estábamos viendo esto de las variaciones de entalpía. Nosotros habíamos planteado acá en nuestro gráfico que el compresor estaba trabajando con un vapor, pero si hubiéramos comprimido un gas ideal, el gráfico hubiera tenido esta pinta. Ustedes ya lo saben a esta altura, ¿no? Cambia un poco la forma de las curvas, ¿no? Entre cuando la sustancia se comporta como gas ideal. El resto es exactamente lo mismo. Y si la sustancia se comporta como gas ideal, también podíamos seguir un pasito más adelante de esta expresión y expresarla como las diferencias de entalpía como Cp por las diferencias de temperatura y llegábamos a esta expresión, ¿no? Cancelábamos Cp de arriba y de abajo
y tenemos esta expresión que es muy parecida a la de la turbina de gas, pero al revés. El proceso ideal ahora está arriba, por eso que ya hablamos. Último dispositivo, antes de que nos vayamos a hacer un ejemplito rápido, la bomba. La bomba es otro de los dispositivos en los cuales el proceso que ocurre internamente es un proceso adiabático, así que también le podemos aplicar el rendimiento isentrópico. El símbolo de la bomba es este. El rendimiento isentrópico de la bomba va a ser muy parecido al del compresor porque son bastante parecidos en el sentido de que uno le da la potencia mecánica a la bomba y la bomba le eleva la presión al fluido. La única diferencia es que la bomba trabaja con líquido y el compresor con gas y vapor. Pero la cuenta energética es la misma. A la bomba hay que darle potencia para que la bomba le eleve la presión en fluido. Pero la bomba lo hace con líquidos. Bueno, lo escribimos así con la comilla también para mostrar la otra nomenclatura. Si aplicamos el primer principio vamos a llegar a la misma expresión que el compresor, porque lo único que cambia es el comportamiento de la sustancia, pero energéticamente es lo mismo. O sea, hasta acá vamos igual que el compresor. Bueno, simplemente tachamos el caudal másico arriba y abajo, llegamos a la misma expresión que el compresor, pero esta expresión no es muy útil, y después si quieren lo discutimos. Una que es más útil es recordar que la bomba ideal, el trabajo específico de la bomba real, que iría acá arriba, lo podemos escribir como el volumen específico por la diferencia de presiones que experimenta la bomba. Esto es algo que se habló ya en más de una clase. El trabajo adiabático reversible de una bomba por unidad de masa se puede calcular rápidamente con esta expresión. Volumen específico por presión de entrada menos presión de salida. Obviamente que esto va a dar negativo porque la potencia de la bomba es negativa porque entra al sistema. Pero acá no pasa nada con el negativo porque el negativo va a aparecer arriba y abajo, lo mismo que con el compresor. Entonces no le den pelota con que da negativo porque no pasa nada, aparece arriba y abajo el negativo. Y abajo, el H1 menos H2 está representando el trabajo específico, es decir, el trabajo por kilo de masa real. Es decir, el H1 menos H2 o H de entrada menos H de salida de una bomba me está diciendo cuál es la variación de entalpía o menos el delta de entalpía que experimenta cada kilo de sustancia que pasa por la bomba. A eso le podemos llamar L minúscula. Es otra forma, otra nomenclatura de escribirlo. Les decía que esta expresión del rendimiento isentrópico para la bomba es más útil porque generalmente conocemos la presión de entrada y descarga de la bomba y el volumen específico de la sustancia. Por ejemplo, si es una bomba que está trabajando con agua líquida, por ejemplo, agua líquida a un bar, para llevarlo a 11 bares, es decir, le va a aumentar la presión 11 veces, el volumen específico del agua líquida, recuerden que siempre anda más o menos por el orden de 0,001 metro cúbico por kilogramo, ¿no? Y que el valor de volumen específico no se va a ver muy afectado, prácticamente no cambia con la presión porque el agua está líquida, es incompresible, no cambia su volumen específico. Lo que sí va a cambiar apreciablemente es la presión. Acá tendrían que ir en nuestro ejemplo que vimos recién, los 100 kilopascales a un bar, y acá en P2 los 11 bares o 1100 kilopascales. Entonces la cuenta de arriba sale muy rápido, es decir, el B por la presión de entrada menos presión de salida es una cuenta que uno hace muy rápido, conociendo las presiones de entrada y salida de la bomba. Y el rendimiento, uno lo puede más o menos estimar de antemano. Las bombas es el dispositivo de todos los que vimos hoy de menor rendimiento, andan en el orden de 0,7. Entonces uno dice, si la bomba real, que lo calculo el trabajo por unidad de masa, lo calculo rápidamente, lo divido por 0,7 y ahí obtengo el trabajo real. Es decir, como que paso esto para acá, esto para acá. Rápidamente uno puede estimar con una cuenta rápida cuál es la potencia que va a consumir una bomba real. Esto después creo que se va a entender mucho mejor con un ejemplo. No le den mucha bola. Lo que sí les digo solamente que vamos a utilizar más esta expresión para la bomba. Hasta ahora, con todos los dispositivos que hemos estudiado, nos aventuramos a hacer diagramas TS. Vamos a ver qué pasa con la bomba si queremos representar la evolución en un diagrama TS. Vamos a agarrar nuestro TS. Obviamente que va a estar la campana porque la bomba siempre trabaja con líquido saturado o comprimido o subenfriado, pero líquido siempre. Tenemos acá la isobara
de entrada, o sea, la presión inicial del líquido, es esta isobara que yo la puse acá en verde, que se mete acá también en la zona de líquido, baja por acá, muy pegadito a la curva de saturación del líquido. Vamos a suponer que es una bomba que va a estar tomando al fluido como líquido saturado, acá, y lo va a elevar hasta la presión 2 o presión de descarga, que es la isobara que yo marqué acá con violeta. Si queremos ver la evolución del líquido adentro de una bomba en un diagrama hecho con una escala real, nos vamos a encontrar con que el punto de descarga está encima del punto de entrada, porque recuerden que las isobaras acá en la zona de líquido están todas una encima de la otra, están todas apiladas acá, ¿no? Lo que hace que no se puedan distinguir los puntos. Uno a simple vista se va a encontrar en sus diagramas reales hechos a escala que el punto de entrada les va a caer en el mismo lugar que el punto de salida, el real y el ideal va a estar todo metido acá adentro. Por eso no tiene tanto sentido hacer un diagrama ATS para representar una compresión en una bomba. Nosotros, como recurso didáctico, lo que solemos hacer, esto no está en los libros, es una cosa que nosotros no sé en qué momento la empezamos a hacer, pero imaginarnos que pudiéramos hacer un zoom acá y ver qué es lo que está pasando ahí, en esos puntos que están todos apilados uno arriba de otro. A fines didácticos lo que hicimos fue separar un poquito, imagínense que estamos viendo con una lupa acá. Esta que está en negro acá es la curva de saturación que divide la zona de líquido comprimido y la campana. Todos los estados de líquido saturados están acá en la línea negra. Esta que viene acá es la isobara verde, que viene por dentro de la campana y se empieza a bajar pegadita acá, la zona de líquido comprimido. Y esta es la isobara violeta que viene de más arriba. Si pudiéramos hacer un zoom, tendríamos que ver esto, donde la bomba real sube derecho porque lo hace de manera isentrópica, perdón, la bomba ideal sube derecho porque lo hace de manera isentrópica, y la bomba real inevitablemente se tiene que ir para la derecha a estados de entropía mayor, porque no le queda otra, porque el segundo principio dice eso y no puede pasar otra cosa.